En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Gracias por acompañarnos, como todos los días, aquí ya listas. Adriana Guillén, ¿cómo estamos, Adriana? Muy buenos días. Y Prince Otto, y ya para abordar temas económicos que se suscitan a nivel internacional, regional, también en Paraguay, y de primerísima mano, mientras que los compañeros de producción me confirman en breve, ya en la comunicación con uno de nuestros entrevistados de hoy. Decirles y agradecerles su compañía de todos los días y también recordarles que este capítulo lo pueden volver a escuchar, obviamente, a través de Spotify buscando Economía a 1000. Y ya me confirman desde producción que está con nosotros vía telefónica Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda y también presidente de la consultora MF Economía e Inversiones. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, aquí Adriana también me acompaña, Manuel. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Manuel, te estamos llamando porque queremos hacer una suerte de evaluación de cómo arrancó el año 2025 con varios factores en juego y en el escenario, y también otros factores que están en mira de lo que podía incluso incidir de manera significativa en el desarrollo, en el desempeño de la economía durante el año 2025. Y me gustaría arrancar con el contexto internacional, Manuel. ¿Cómo se está desenvolviendo, desarrollando las economías y principalmente aquellas que tienen mucha incidencia en el desarrollo económico de Paraguay? Bueno, creo que el gran tema es el cambio de la política económica americana a partir de la asunción de Donald Trump al gobierno. Creo que esto es lo que más ha resaltado en todo este tiempo. Y es seguramente lo que va a marcar muchos temas durante el año 2025 en general. En general, el año estuvo marcado por esta situación vinculada a la imposición de tarifas para distintas economías. Los más afectados al principio eran los países vecinos de Estados Unidos, México y Canadá. Y por otro lado, también China había tenido un impacto arancel. De todos estos países se hablaba de una tarifa o de unos aranceles de un 25% para México y Canadá. Estos aranceles, cuando se anunciaron, no se llegaron a imponer. Acá hay mucho el ministro de Economía americano, el secretario del Tesoro, ya había planteado esta situación antes de la asunción al mando de Donald Trump, y él decía: los aranceles van a ser un tema que van a estar siempre sobre la mesa. Sí. Va a ser como un revólver de cadena que va a estar sobre la mesa y no vamos a usar todas las veces, pero no vamos a usar. Y creo que literalmente es lo que se está haciendo desde Estados Unidos. Ahora, estos impactos empiezan a generar impactos en el resto del mundo. Por ejemplo, uno de los países más complicado por la situación de aranceles en México y en Canadá es, por ejemplo, Japón. Y Japón es hoy el mayor tenedor de bonos americanos. Anteriormente la China Zimbabue está en manos de japoneses, con lo cual la posibilidad de retaliación también de esta economía se vuelve importante. Sí. Entonces, en general el impacto de esto sería seguramente un encarecimiento de los costos para Estados Unidos,
sobre todo si se imponen estas tarifas de manera importante a ciertos productos. Y eso seguramente se va a traducir en un rebote inflacionario en ese país, se podría traducir, con lo cual la Reserva Federal Americana seguramente va a tomar una posición de mantener tasas de interés elevadas o por lo menos bajar menos de lo que se estima. Hoy nosotros ya estamos viendo que posiblemente recién las disminuciones que se puedan dar en tasas de interés en dólares seguramente se van en el segundo semestre del año. Perdimos la comunicación, vamos a estar restableciendo en breve el llamado con Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda, y nos estaba haciendo un análisis de lo que está pasando a nivel internacional y obviamente en una de las principales economías del mundo, Estados Unidos, que tiene una incidencia, Adriana, pero clave en la dinámica en los mercados internacionales, y de hecho ya estábamos compartiendo desde la semana pasada cuando arrancábamos Economía a 1000 en esta tercera edición, la incidencia de los anuncios del presidente Donald Trump con respecto a la situación de varios países ya con decisiones que van tomando y la incidencia que va tomando y formando parte justamente de estos paquetes que estaba anunciando Donald Trump. Y hablábamos también ya de muy de cerca con la gente de Colombia, recordarás también, Adriana, con una de las consultoras de ese país, quien nos había contado sobre las implicancias que está teniendo también el anuncio de Donald Trump sobre determinadas decisiones vinculadas a la política arancelaria de ese gobierno para Colombia, y aunque no se veía todavía como un efecto muy importante, obviamente se estaba sondeando y los agentes estaban incorporando. Y también vemos la incidencia en otros mercados, ya en otros indicadores, y bueno, Manuel básicamente nos estaba contando también sobre eso. Ya me reconfirman la reconexión con Manuel Ferreira. ¿Cómo estamos, Manuel, de nuevo en línea? Sí, no sé hasta dónde me escucharon, ¿eh? Sobre la Reserva Federal, sobre el anuncio de la Reserva Federal y toda la incidencia que puede generar incluso eso. Lo que decía es posiblemente estos aranceles mantengan altos los precios o encarezcan precios de varios productos en los Estados Unidos. De hecho, China ya ha tomado medidas con relación a eso. Ha sido el único país que ya ha respondido a las políticas de Trump, ¿verdad? Con aranceles también por su parte, y también con el manejo, por ejemplo, de todo lo que es el tema de tierras raras, ¿verdad? Sí. Las tierras raras son productos que básicamente impactan en los costos de un montón de otros productos terminados. Son insumos que se utilizan, por ejemplo, para teléfonos celulares, electrónica, chips en general, que prácticamente todos los productos tienen eso hoy, ¿verdad? Entonces, seguramente va a haber un encarecimiento de varios productos en la economía americana, y eso se va a traducir seguramente en que la Reserva Federal mantenga tasas elevadas, o por lo menos si las baja, las va a bajar con una lentitud mayor. Nosotros esperábamos reducciones durante este primer semestre, pero seguramente ahora esas reducciones pasaron al semestre que viene, el segundo semestre del año 2025, donde se van a notar más. Y por otro lado, lo que tenemos es, en la medida también que se vayan instalando estas posiciones antagónicas a nivel de comercio exterior, seguramente va a haber un remanente de productos, sobre todo productos intermedios y productos terminados en el resto de las economías del mundo, y eso que va a sobrar en el resto del mundo debería tener un precio más bajo, ¿eh? En algún momento seguramente se va a traducir en que algunos productos sean más bajos en términos de costos, y eso podría ser beneficioso para economías como la nuestra en términos de nuestros costos generales. Por ejemplo, fertilizantes y agroquímicos podrían
bajar de precio en general, y otros artículos terminados que nosotros colocamos no solamente en Paraguay, sino a través del régimen de turismo también en la región. Pero eso está también por verse, porque depende cómo se van desarrollando los acontecimientos. Manuel, con respecto ya aterrizando para lo que es el panorama económico de Paraguay y con la incidencia de lo que está pasando a nivel internacional, ya lo estabas mencionando, los agentes económicos van incorporando, asumo, también parte de lo que está pasando a nivel internacional, porque obviamente Paraguay está conectado, interconectado, y evidentemente también las autoridades nacionales van sondeando lo que pasa a nivel en el contexto internacional para tomar ciertas decisiones. ¿Cómo lo estás viendo vos, al menos en el primer mes del año, en materia económica en general, y si tuviéramos que hacer una mirada por sectores también? Bueno, Paraguay ha tenido pocas reacciones todavía a este tipo de posiciones, ¿verdad? Sí. La cuestión internacional posiblemente nos impacte, por más que nosotros, Trump hablaba de aquellos países que, entre comillas, se aprovechan de Estados Unidos vendiéndole más de lo que Estados Unidos les vende. Pero esa es una posición demasiado nacionalista. Muchas veces son empresas americanas que operan en el extranjero las que venden en Estados Unidos, ¿verdad? Cierto. Y en el caso de Paraguay nosotros tenemos un déficit de balanza comercial con ellos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido un inicio de año no tan auspicioso por impacto de lo que ha sido la sequía en el sector agrícola, sobre todo, que ha afectado sobre todo la zona norte del país, en la zona norte de la región oriental y el Chaco. Estamos viendo una agricultura bastante golpeada. Nosotros estimamos unas pérdidas de más o menos 2 millones de toneladas con relación al valor que se esperaba. Posiblemente tengamos 1 millón de toneladas menos de lo que tuvimos el año pasado. Estaríamos alrededor de más o menos las 9 millones de toneladas. En la medida también en que estas lluvias de estos días han sido bastante importantes, porque también permiten empezar a sembrar maíz en ciertas zonas, que ya estábamos llegando a los límites, ya estamos incluso pasando los límites de fecha de siembra razonables, que estaban más o menos a mediados del mes de febrero. Entonces, hoy seguramente vamos a ver que muchos agricultores están sembrando, y vamos a ver cuál es el impacto sobre el maíz también. Posiblemente tengamos una producción menor de años anteriores, porque no hay seguramente la capacidad de siembra total que deberíamos tener. En el Chaco la situación es bastante más compleja. Lo que hemos tenido, no solamente en el Chaco, sino en todo el país, ha sido precipitaciones muy aisladas. Podemos tener, por ejemplo, alguna producción que seguramente... no sé si me estás escuchando. Te copio perfectamente. Hay muchísimo ruido de fondo. Te copio perfectamente, y aquí sale muy nítido. Bueno, sí. No, porque escucho mucho ruido de fondo, creía que no salía. No, súper bien. Me parece que las precipitaciones que habíamos tenido, que han sido más bien en forma de aguaceros, hacen que la situación sea muy diversa en muchos lugares, tanto a nivel agrícola como a nivel ganadero. Hay zonas muy afectadas por la ganadería. Hoy estamos en un momento de precios bajos a nivel agrícola, y coyunturalmente tenemos precios relativamente elevados en ganado, que básicamente están atados al hecho de que no se puede comercializar mucha hacienda por el hecho de que estamos todavía en periodo de vacunación, y la inmovilidad del hato es importante en ese momento, ¿verdad? Vamos a ver cuando termine este periodo cómo se manifiestan los precios, porque hoy hay una escasez relativa, pero es temporal esa escasez relativa. Posteriormente, seguramente, y por impacto de la sequía, hay mucha gente que va a tener que mover ganado, va a tener que sacar, va a tener que faenar,
para evitar que se le muera si es que no hay precipitaciones. Parecería ser que el mes de marzo va a ser un buen año. Manuel, ¿y este escenario podría incidir de cierta manera en las perspectivas de este año? En las perspectivas económicas, en las proyecciones que manejamos como consultora, Manuel. Sí, nosotros ya estamos esperando una caída más o menos de 0,7%. Esperábamos un crecimiento del orden del 4%, seguramente ese crecimiento lo vamos a ajustar a valores de alrededor del 3,3, 3,2%, en cuanto tengamos datos más firmes de qué es lo que está ocurriendo. Pero también esto genera impacto a nivel financiero para mucha gente, porque es un año de precios bajos, y si en un año de precios bajos además se tiene producción baja, eso es impactante. Hay zonas muy golpeadas ya, como las zonas de San Pedro, por ejemplo, que han sufrido mucho este tema de la sequía por las propias condiciones edafológicas que tienen esos campos, ¿verdad? Son campos más bien arenosos, con cierta participación relativamente importante de aluminio, que hay que corregir, y los puntos de equilibrio están elevados, ¿verdad? Puntos de equilibrio que están en valores de alrededor de 2.300 kilos por hectárea, y que son los valores que han tenido históricamente esos suelos. Entonces, si a eso le sumamos el tema del alquiler, posiblemente encontremos en valores de alrededor de 3.000 kilos, que está lejos de la capacidad de cumplir que tiene el agricultor. Totalmente. Entonces la situación se complica en esos campos, y también en el caso de los ganaderos, donde tenemos un impacto bastante importante también de la deuda. Claro. La deuda del sector ganadero en el sistema está casi en los 1.800 millones de dólares, ¿no? Que hace que la deuda por hacienda faenada esté casi en $200, un animal que se está vendiendo en 600 o 700 dólares, o tal vez $800 de valor promedio en el año, hace que se aprieten mucho los márgenes para estos productores. Manuel, ¿y esta medida financiera del Banco Central del Paraguay da cierto respiro, mitiga un poco la situación, o igualmente el sector productivo está muy comprometido aún? Bueno, yo creo que es una situación positiva, obviamente, para el que tuvo problemas durante este año. Esto que te decía, el hecho de que hayan venido precipitaciones en forma de aguacero hace que haya gente dispersa que está afectada por esta situación, y obviamente genera un respiro para esa gente, ¿no? Pero el problema también se manifiesta en gente que tiene deudas ya de más tiempo, zonas de San Pedro, por ejemplo, que vienen con 4 años de problemas de precipitación, y que no están pudiendo salvar la situación en la que se encuentran, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay complicaciones que son realmente importantes, y que esta situación del Banco Central no atiende, ¿verdad? Hay que buscar otros mecanismos para poder resolver esos problemas. Otro indicador que nos gustaría explorar antes de dejarte avanzar, Manuel, es básicamente el tipo de cambio, el dólar como la principal divisa aquí en Paraguay y también en el mundo. ¿Cómo estás viendo la dinámica en el mercado cambiario y también el indicador de la inflación? Bueno, hay un factor internacional con el tema del dólar, que es el hecho de que las tasas de interés se mantengan altas en los Estados Unidos, hace que mucho dinero termine siendo colocado en instrumentos de ese país, ¿verdad? Entonces, eso genera una escasez relativa de dólares en el resto del mundo, y genera una posición de fortaleza del dólar con relación al resto de las monedas. El guaraní no es la excepción. Entonces, ahí tenemos un factor alcista del dólar que yo calculo que va a perdurar durante todo este año 2025, ¿verdad? Y después tenemos nuestra situación local, ¿no? De hecho, el año pasado ya tuvimos un déficit de balanza comercial, es decir, más exportaciones que importaciones, que generaron un impacto en el dólar,
porque hicieron que haya menor cantidad de dólares en Paraguay. Esa menor cantidad de dólares presionó al tipo de cambio, lo sentimos todos cuando llegó, superó incluso la barrera de los 8.000. Sí. Hoy estamos en un momento de ingreso de divisas por la exportación sobre todo de granos, que es estacional en esta época de zafra, y que ya se ha iniciado, y donde entran dólares, por tanto existe en este momento relativamente poca presión sobre los dólares. Pero el hecho de que haya bajado el precio de la soja, el hecho de que tengamos menor producción que el año pasado, hace que la cantidad de dólares que van a entrar a nuestra economía sea menor, ¿verdad? Por tanto, la presión también va a existir durante este año, y ese es un tema que va a ser más notorio a nuestro modo de ver en el segundo semestre del año también, cuando ya se ralentizan estas exportaciones, se disminuyen estas exportaciones de grano, sobre todo, que son los principales generadores de divisas en el país todavía, ¿no? Y el tema de la inflación es un tema que el Banco Central lanzó una nueva tasa objetivo de inflación. Estábamos históricamente en 4%, hoy vamos a estar, este año vamos a estar con valores de 3,5%. Y eso significa que el Banco Central, que hoy está con una tasa superior a esa de 3,8%, Sí. si nosotros tuviésemos 4% tendríamos menos presión. Hoy el Banco Central estaría más relajado, pero como tenemos 3,8%, eso está por encima de su nueva tasa de política. Por tanto, seguramente lo que vamos a ver son ajustes e impactos en términos de tasa de interés, sobre todo. Y también seguramente esto va a estar presionado por la propia intervención del Banco Central en el mercado de divisas, sobre todo en el segundo semestre del año, como te decía, ¿verdad? Porque cada vez que uno sale a comprar dólares, a vender dólares para reducir, para ampliar la cantidad de divisas y hacer que el dólar no suba tanto, está tirando guaraníes al mercado, y eso genera también un impacto inflacionario, que es lo que le importa a un banco central de metas de inflación como es el nuestro, ¿verdad? Entonces hay una dicotomía ahí, y creo que lo que vamos a ver es una tasa de interés que seguramente se mantenga en los valores que nosotros vemos. No creemos tampoco que haya subas, pero sí creemos que no va a haber reducciones que eran esperables, por lo menos con una meta de inflación mayor, perdón. Si tuviéramos que también compartir proyecciones, obviamente, que se pueden ir ajustando o reajustando a lo largo del año, porque recién básicamente estamos empezando el 2025, Manuel, ¿de cuánto estamos manejando en materia de tipo de cambio? Yo sé que es una pregunta medio complicada y tu respuesta también ya me la sé, que es uno de los indicadores más difíciles de predecir, pero siempre la gente está como expectante de qué es lo que se proyecta para cierre de año, o bueno, sí, cierre de año de este 2025 en materia de tipo de cambio y también de inflación, Manuel. Bueno, nosotros creemos que posiblemente tengamos un tipo de cambio más elevado. Fíjate que el año pasado nosotros tuvimos una devaluación entre comienzo y cierre de año de más o menos 550 guaraníes. Cierto. Por dólar, que más o menos nos dio un crecimiento de alrededor del 7%, 7,5%. De devaluación del guaraní con relación al dólar el año pasado, ¿verdad? Si nosotros le aplicásemos ese valor a la tasa que tenemos hoy, estamos hablando de un dólar más o menos a 8.500 para cierre de año. Posiblemente esos valores nosotros estamos hablando de más o menos alrededor de entre 8.700 y 8.500 más o menos para cierre de año. Creemos que el Banco Central va a ser bastante eficiente en controlar la inflación. No vemos disparadas en productos. Hoy hay incrementos en productos
que son coyunturales, como es el caso de hortalizas, sobre todo tubérculos, que por efecto de la sequía están subiendo de precio. Posiblemente no veamos muchos incrementos en otros valores. El dólar seguramente le va a poner una presión al combustible. En general, la tendencia del petróleo es una tendencia más bien bajista, ¿verdad? Y creemos que se va a consolidar esa tendencia bajista, por tanto, no creo que haya mucha presión por ese lado, que podría ser un impacto significativo en algunos valores. Así que nosotros creemos que el Banco Central no va a alcanzar su meta, va a estar por encima de su meta, posiblemente en 3,7 o 3,1, que son los valores que más o menos tenemos hoy, pero va a estar avanzando hacia esa meta, que seguramente va a tomarle 2 años llegar, ¿verdad? Más o menos lo que se espera. Manuel, como siempre, un gusto conversar contigo. Que tengas un excelente día. Igualmente, un abrazo, Prince, y un gran saludo a toda la audiencia. Gracias, Manuel. Estuvimos con Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda, también presidente de la consultora MEF Economía e Inversiones, haciendo un recuento. Es muy complicado hablar sobre el desempeño económico en menos de 30 minutos, pero tratamos de sacarle toda la información posible a Manuel y sobre todo el análisis de esos principales indicadores económicos que siempre hablamos: PIB, Producto Interno Bruto, inflación, dólar. Así que tenemos como un panorama ya de lo que fue el inicio de este año 2025 y también lo que se espera en los siguientes meses. Compañeros, tenemos que hacer una pausa y les invito a los oyentes que nos sigan sintonizando, agradecerles también obviamente la conexión constante, porque a la vuelta vamos a hablar del sector ganadero, también con un entrevistado por parte de Cenaxa, así que vamos a ahondar también en el tema. Vamos al corte. De la mañana con 36 minutos. Estás escuchando Economía 1000 aquí en Piso. Adriana Guillén, Prince Otto, y ya me dicen los compañeros de producción que está en línea José Carlos Martín. Él es presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Cenaxa. ¿Cómo estamos, José Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, ¿qué tal, Prince? ¿Cómo estás? Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, José Carlos, por atendernos, y estamos haciendo este contacto porque queremos hacer una suerte de actualización del sector ganadero, y qué mejor que hacerlo desde tu institución, que justamente hacen el recorrido y tienen todos los datos y las estadísticas, y hacer un análisis sobre todo de cómo se está desempeñando el sector, y este anuncio que lo dieron a conocer en esta semana, muy importante para el país, porque termina siendo como una suerte de sello de calidad también en este proceso, José Carlos, y estamos hablando del periodo de vacunación contra la fiebre aftosa. ¿Arrancó esta semana? ¿Hasta cuándo se extiende? Y si pudieras compartir también con la audiencia cómo es este proceso y por qué es tan importante para Paraguay. En realidad iniciamos el periodo de vacunación el lunes 17 de febrero. Sí. Y se va a prolongar hasta el 28 de marzo, con una posibilidad de que se extienda una semana más por el trabajo operativo, administrativo, para poder cerrar obviamente todas las actas que se generan y tener un buen catastro, ¿verdad? Creo que la importancia de la vacunación contra la fiebre aftosa, es de público conocimiento, que da una garantía, un sello a nuestra actividad ganadera, a todo lo que refiere a la exportación de carne, a todos los mercados que podemos llegar gracias a nuestro estatus sanitario, ¿verdad? Es uno de los bienes comunes nacionales más importantes que tiene el país, definitivamente, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de vacunación cuando estamos hablando del hato ganadero en Paraguay también, José Carlos? Y obviamente la vacunación tiene muchos objetivos. Primero, sí, es la búsqueda de la erradicación de la enfermedad de fiebre aftosa. Sí. Y para poder llegar a tener algún día el estatus libre de aftosa sin vacunación, objetivo principal de lo que perseguimos nosotros, que estamos trabajando en sanidad animal y lo que estamos en constante negociación con los diferentes mercados, ¿verdad? También, obviamente, a nosotros nos sirve como censo ganadero.
Cierto. Es muy importante, pues como es obligatorio al 100% el dato ganadero, se evidencia como el crecimiento o la disminución del dato ganadero, las diferentes categorías, etcétera, etcétera, entendiendo que nosotros, como el movimiento y todo el manejo ganadero está totalmente informatizado en tiempo real, esos movimientos y ver la disminución del aumento, ya con el propio movimiento del negocio, como se dice, ya podemos medir, ¿verdad? Pero obviamente ese número fino, ese número de stock total a diciembre, a febrero de este año, lo vamos a tener a fines de marzo, ¿verdad? También nos sirve como censo, el censo te decía, Sí. que también sirve para otras instituciones, ¿verdad? Para muchas otras instituciones que se aprovechan no se aprovechan en el buen sentido, ¿verdad? Usan los datos del SENACSA para poder tomar decisiones en ciertas políticas públicas, ¿verdad? Te comento una rápida, Sí. el tema de el aporte, el apoyo que se hace a los pescadores, el subsidio también a los adultos mayores, ahora también un programa importante dentro del gobierno de Santiago Peña, donde muchos datos se usan del SENACSA para la toma de decisiones, no como principalísimo, sino también como soporte, ¿verdad? Definitivamente. También se aprovecha para la vigilancia sanitaria, porque obviamente hay casi 4.000 personas que son contratadas para este periodo de vacunación, donde estas personas han sido capacitadas en lo que refiere a la vacunación propiamente dicho, pero también en lo que es la vigilancia sanitaria, que nos sirven para ver si hay alguna otra anomalía en el rebaño nacional, ¿verdad? Y en ese sentido estamos trabajando muy bien con la Fundasa, y este año se suma también un proyecto bastante disruptivo que tuvo mucho diálogo, consenso, discusiones, la implementación de la ley de 7221 del CIAP, que básicamente estamos entrando a un proceso de cedulación de todo el ganado paraguayo. Qué interesante. Y bueno, dimos el primer paso este año, los primeros días de febrero, después de mucho trabajo, desarrollo de todos los sistemas informáticos. Realmente increíble el sistema que hoy pudimos construir, es realmente de primer mundo. Con la distribución de las caravanas, bueno, ya comenzamos, 500.000 caravanas ya se repartieron. ¿Qué significa caravanas? Perdón la ignorancia también, José Carlos, y para aterrizar mucho más el término, ¿a qué se refieren con caravanas? Las caravanas son los dispositivos donde los animales van a tener una caravana visual. Sí. Son los, no sé, eartags en inglés, y los botones electrónicos en la otra oreja, en la oreja izquierda. Entonces ahí entra el proceso de identificación del animal. Lo vamos a comenzar con los terneros, ¿verdad? Y el objetivo es llegar a este año a 2.500.000 cabezas. Si bien no tiene un periodo, si bien iniciamos para muchos productores durante la vacunación, porque hay un trabajo grande en la vacunación, este trabajo va a terminar en el 30 de junio, porque como no es un tema sanitario, es un tema más de formalización no necesita hacer tan rápido, ¿verdad? Entonces, claro. tiene otro camino, que obviamente se puede aprovechar la vacunación de fiebre aftosa este periodo o el periodo siguiente para el ganado menor para poder hacerlo, pero es obligatorio para los productores, y las caravanas son repartidas en las comisiones de salud animal de forma gratuita. José Carlos, ¿y este sistema se va a centralizar en el SENACSA o hay una institución aparte que va a tener justamente toda esta plataforma de control? No, la plataforma de control es oficial del SENACSA, la plataforma de distribución sí lo hacemos ya a través de las Fundasa, de las comisiones de salud. Estos 6 meses. Acá, Prince, nosotros tenemos que entender que es un proyecto muy grande. Es el segundo país en Latinoamérica, después de Uruguay, que estamos iniciando en esto. Y que tenemos también que construir nuestra propia experiencia. Hablamos muchísimo con los países exitosos. Uruguay es uno de ellos, sin lugar a dudas. Australia, Nueva Zelanda, que se conversó con ellos para poder encontrar ahí alguna experiencia negativa para no cometer el mismo error, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos que tropicalizar a nuestra realidad ganadera, a nuestros miles de productores, pequeños productores que tenemos. Entonces, estos 6 meses yo siempre digo que va a servir de tener nuestra propia experiencia, ¿verdad?
porque no se tenía la experiencia en el país. Se trabajó mucho en el desarrollo y ahora mucho en la implementación de las caravanas. Están repartiéndose, hay demasiada apertura, agradezco, muchísima apertura aparte de los productores. Está entrando bastante bien esto. Y bueno, esperemos que al final en junio podamos decir que se cumplió el objetivo que teníamos como servicio. José Carlos, ¿y cuáles serían las próximas auditorías? De repente si podrían mirar a otros mercados, tal vez la apertura o la ampliación incluso. Acabo de salir de una reunión final de Corea, de Corea del Sur, donde estuvieron una semana y media trabajando con nuestros técnicos acá en un proceso de homologación bastante positiva, con observaciones menores. Pero todavía hay un largo trecho por recorrer todavía. Ahora ellos van a terminar sus informes finales, hay un comité de expertos, ese comité de expertos va a dictaminar si somos o no somos equivalentes, y una vez que demuestre eso, hay una última visita a visitar el 100% de las industrias frigoríficas. Entonces, estamos contentos. Es la segunda venida de Corea en menos de 6 meses. En 4 meses vino el Ministerio de Agricultura y Ganadería primero, y ahora vino el Ministerio de Inocuidad. Así que estamos muy contentos y bueno, trabajando muy fuerte para poder entrar a Corea del Sur. ¿Qué tipo de corte, perdón José Carlos, en qué tipo de corte de carne están interesados los de ese país? El próximo viernes tengo una reunión con la Asociación de Importadores coreanos para poder hablar con ellos de ese tema. ¿Verdad? Acá estamos realmente en el punto demasiado técnico todavía. Desde el punto de vista comercial no se habló de nada, pero entiéndase que Corea del Sur es el cuarto importador más grande de carne después de Japón, Estados Unidos y China. O sea, estos son un mercado gigantesco. Yo creo que oportunidades van a haber comerciales. Creo que de todito los cortes. No creo que un corte no tenga algún potencial allá. Mencionabas justamente este país y el mercado asiático siempre es una gran oportunidad para Paraguay, José Carlos, y bueno, con el interés que está presentando Corea del Sur. Tengo entendido también que se está esperando el arribo de auditores de Singapur, así que hay, vamos a decir, muchas expectativas y buenas perspectivas en ese sentido. Sí, estamos ya con fecha confirmada, el 3 de marzo iniciamos la auditoría de Singapur. Y bueno, trabajamos mucho con Singapur. Yo personalmente no veo que tenga toda una opinión personal, ¿verdad? Sí. Tienen mucho interés en el sector de aves. Yo creo que Asia está muy preocupado por los casos de influenza aviar y el alto consumo y la alta dependencia que tienen, ¿verdad? Entonces ellos van a hacer una auditoría de los 3 tipos de proteínas y bueno, creemos que tienen mayor interés comercial, pero para cortes finos Singapur es un mercado sumamente interesante para nosotros, ¿verdad? Así que va a ayudar también para un mercado de nicho, y también van a visitar plantas del sector porcino también, ¿verdad? Así que son las 3 proteínas. Y quizás esta pregunta no vaya específicamente dirigida a vos, José Carlos, pero dejo igualmente planteado en el escenario. China, ¿entra también dentro de la posibilidad de un posible mercado a ser abierto o no está dentro del radar, José Carlos? Sí, vos sabés que China nosotros tenemos muy buena relación, o sea, no sé, la palabra no es buena relación, sí. Es una comunicación fluida con los agentes, lo que es el sector militar veterinario de cuarentena de China, porque así se divide la estructura ya del servicio. Si tenemos una comunicación, lastimosamente no, desde el punto de vista político es imposible, no hay reconocimiento, entonces es imposible pensar si no hay ruptura de relacionamiento, o no hay, es imposible, y el que vende una falsa expectativa. Claro. No se puede. China se está trabajando con Taiwán, hoy habilitamos las 2 últimas plantas para Taiwán del frigorífico Victoria y el frigorífico Pirayú, una planta más bovina, una planta más porcina,
Y bueno, con Taiwán tenemos un trabajo de ruta, con nuestros objetivos anuales, y bueno, estamos esperando cumplir, ¿verdad? Llegar a las 15.000 toneladas de carne de cerdo y 50.000 toneladas de carne bovina, ¿verdad? Vamos a evaluar los 2 años anteriores. Se frenaron un poquitito porque obviamente en los Estados Unidos ayudó también a que se pueda derivar mucho de lo que se exportaba a Taiwán, mucho de lo que se exportaba a Rusia, a los Estados Unidos y a Canadá, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, José Carlos, para que también la audiencia pueda dimensionar la presencia del producto paraguayo en los mercados internacionales, ¿cómo está compuesta esta tabla o el ranking, por denominarlo de una manera, de los principales países de destino de la proteína paraguaya? ¿Sigue liderando entre ellos Chile y hay una reconfiguración en Rusia como parte del mercado o se mantiene? Así mismo. Yo creo que Chile va a seguir siendo, por la cercanía, por la ubicación geográfica y también para el tipo de consumo por el producto que nosotros vendemos. Chile va a seguir siendo, es muy difícil que deje de ser el principal, el número uno, como te dice, ¿verdad? El principal mercado, ¿verdad? Yo creo que hoy es casi imposible que supere otro país, porque nuestra producción está preparada para el paladar chileno, y al cambio de hábito uno no cambia con el producto, eso es algo perteneciente al país, ¿verdad? Entonces, y Chile es un mercadazo para nuestro producto, ¿verdad? Entonces, por la posición geográfica de Paraguay y por todas estas cosas, Chile va a seguir siendo el número uno. Después viene Taiwán, Brasil, Israel, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Y ahí sí puede haber una configuración. Yo creo que Estados Unidos ocuparía el segundo lugar este año. Todavía ya va a ocupar al final de año. En enero todavía se exportó poco, pero, o sea, no es poco, ya quedó, está como cuarto, ¿verdad? Pero podemos esperar una reconfiguración. Yo tengo mucha expectativa en el mercado americano este año. Entonces, puede desplazar inclusive a Taiwán como segundo principal mercado, pero es muy cerca, ¿verdad? En Taiwán estamos todavía con un mercado bien madurado de casi de 35.000, 38.000 toneladas. Queremos llegar a las 50.000, pues eso es un deseo. Claro. José Carlos, una consulta. Y sí, adelante, Adriana. ¿Cómo se dan los niveles de exportaciones? ¿Están vendiendo a precios buenos, más bajos, más altos? Sobre todo los volúmenes, si hay algún tipo de aumento que están viendo y las perspectivas en ese sentido también, José Carlos. No, yo creo que para lo que es el volumen y para lo que es la expectativa, aumentamos muchísimo. Lo que yo sigo sosteniendo, que nuestros niveles de crecimiento no son sostenibles, ¿verdad? Yo creo que nuestros niveles de crecimiento está altamente estudiado y medido por la sequía, ¿verdad? Entonces creemos que esto debería frenarse, cosa que no se está dando. Nosotros vemos cada vez mayor producción. En enero, si nosotros comparamos enero de este año versus enero del año pasado, nosotros vemos que tenemos casi 40.000 cabezas de animales más faenados. Estamos hablando de casi 25% más, ¿verdad? Eso es muchísimo para enero. Febrero tuvo un movimiento ahora, bueno, comienza la vacunación y ya ustedes saben que no se puede mover ganado hasta después de vacunarse, ¿verdad? Entonces, va a frenarse un poquitito febrero, pero las primeras 2 semanas completas, con la faena totalmente llena. Entonces estamos viendo en cuanto a exportación, si uno mira el precio promedio exportado, nos situamos segundo. El segundo mejor precio tiene Paraguay. Primero está Uruguay con $600 de diferencia con el de Paraguay, y después viene Brasil y después viene Argentina. O sea, Paraguay está en el segundo lugar, cosa que también está bien, ¿verdad? Porque nosotros producimos otro tipo de producto diferente al Uruguay, porque nuestras condiciones climáticas son diferentes. Entonces se puede entender eso. Así que estamos realmente en ese sentido, yo creo que bien, pero siempre se puede mejorar. José Carlos, siempre se puede mejorar. Sí, por supuesto. En lo que respecta a la cadena del sector ganadero en sí, ¿cómo se está trabajando con el sector privado, desde el productor hasta la industria frigorífica, y cuál es el potencial que se tiene de aquí en adelante?
Yo creo que nosotros en Senaxa trabajamos realmente muy bien con el sector productivo y con el sector industrial, ¿verdad? Cada uno con su rol, entendiendo su responsabilidad y obligaciones, y nuestra como institución sanitaria, obligación y responsabilidad, ¿verdad? Creo que en los últimos años se hizo muchísimo. Se comenzaron los programas, ahora te comentaba lo de identificación animal, que es algo demasiado grande para nuestra ganadería. Y con el sector industrial también, ¿verdad? Yo creo que se trabajó mucho en las habilitaciones de mercado. Estos son procesos largos, tediosos, que hay que aguantar, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos empujando. Tenemos nosotros una hoja de ruta también, ¿verdad? No es tampoco salir a la locura a buscar todos los mercados, porque eso requiere muchas horas, hombre, y cada mercado tiene su equivalencia y hay muchos procesos internos que se tienen que homologar entre instituciones, ¿verdad? Entonces, la semana pasada me llamaron sobre un país y dije, no, este año no está en nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Así que vamos a trabajamos bajo una hoja de ruta específica, porque también tenemos otras responsabilidades. Hay otros sectores, ¿verdad? El sector porcino, que tiene un potencial demasiado grande en nuestro país, y también el sector avícola y otros sectores, ¿verdad? Que también ya están pidiendo su espacio, ¿verdad? Te consultaba esto, José Carlos, porque obviamente a mayor cantidad de jugadores, sobre todo en la industria, eso de alguna manera también hace que la competencia sea como un tanto más equitativa, y de un tiempo a esta parte hay mucho interés por parte de empresas de seguir habilitando sus industrias acá en Paraguay. Están siguiendo sondeando desde capital extranjero hasta nacional abrir más industrias aquí en Paraguay, José Carlos. Hoy estamos nosotros en proceso, bueno, se habilitó una nueva industria hace 8 meses. Estamos a punto de inaugurar otra industria más y no hay ninguna más en carpeta, por lo menos que yo tenga conocimiento, ¿verdad? Donde sí hay muchas iniciativas en el sector avícola y porcino, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que ir trabajando para empujar un poquito más, que creo que tienen todavía mucho potencial. Perspectivas para 2025, a modo de recapitular, José Carlos, y bueno, a sumarle alguna que otra primicia más de lo que ya nos diste en este tiempo. Yo creo que se tiene que dar lo de México y estamos empujando muy fuerte también lo de Filipinas, ¿verdad? Sí. A mí me interesa Filipinas, un mercado muy grande, un mercado casi de 100 millones de habitantes, con un consumo importante, crecimiento interesante en la clase media, y con cero posibilidad de producir nada porque son muchas islas, ¿verdad? Sí. Entonces, creemos que puede ser interesante ese mercado, ¿verdad? También es un mercado mucha transparencia, ¿verdad? Porque en estas cosas hay muchas cosas grises que te alejan un poco, ¿verdad? Entonces, quiero dejar bien en claro eso. José Carlos, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Muchas gracias, muy amable. Saludos. Saludos. Estuvimos con José Carlos Martín Campercholi, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Senaxa. Así es, y bueno, hoy una más que productiva programación, o mejor dicho, programa, así que tenemos como una suerte de referencia de todo, a nivel macro, micro y bueno, también del sector. Y un sector en específico, sí. Muy pujante, por cierto, y de hecho, cuando hablamos de Paraguay estamos hablando que su gran pilar y bueno, su principal pilar es el sector productivo, y estamos hablando de el agropecuario, agrícola y también pecuario. Nosotras nos despedimos, Adri, mañana nos vemos de nuevo. Mañana es jueves y tenemos prevista la visita de una persona. Vamos a hablar sobre la dinámica y el comportamiento del sector financiero, así que les invitamos también ya para que puedan sintonizarnos mañana a las 11 de la mañana. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.